Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la inmigración, del impacto de la inmigración y las razones y por qué esto cambia la dinámica del mundo de hoy en día. Y habíamos hecho varios videos sobre la influencia de la inmigración después de que hablamos, si se recuerda, de uno de los delitos muy relevantes que está pasando hoy en día, que es la explotación de inmigrantes, particularmente a países del primer mundo, generalmente, pero no siempre, países en los que se los trae con la idea, o sea, los traen los ciertos grupos delictivos, los traen a inmigrantes con la idea de que les van a conseguir trabajo, les van a ayudar en hacer una vida nueva, les van a ayudar financieramente y les van a dar oportunidad de que salgan adelante, supuestamente mucho mejor de lo que están. O sea, según ellos los manipulan a hacerles creer que van a estar mucho mejor que tu país. Lo que sucede muchas veces es que estos elementos delictivos, estos grupos delictivos, su intención no es tal, sino que simplemente los entregan aquí a ciertos grupos delictivos también que los explotan y los ponen a trabajar en horas áreas, por largas horas, en trabajos muy difíciles que nadie aquí generalmente quiere hacer, y entonces son explotados, no se les paga bien, los maltratan. Usted no tiene idea cómo eso sucede aquí muchísimo, mucho más de lo que la gente se imagina. Obviamente también está toda esa parte del trabajo de las trabajadoras sexuales, de las prostitutas, que los traen a los niños y niñas jóvenes y los ponen a trabajar en esto, y esos son posiblemente mucho más fascinerosos estos individuos, porque eso no lo ve usted en el público en general. Los tienen encerrados en ciertos lugares y no los dejan salir, los tienen muy controlados, y eventualmente los inician en el uso de las drogas, los inician en el uso de la prostitución y los explotan. Esto es la parte ilegal de esa. Pero hablábamos también de la importancia de la migración en el sentido, esta es la parte delictiva, pero la importancia de la relación que tiene la migración dentro de un país, ¿no? Y entonces les comentaba que los seres humanos históricamente siempre han emigrado de una forma u otra, es el proceso natural de la civilización. Y en los últimos años, por cambios climáticos, por cambios políticos, de conflicto, particularmente si hablamos de guerras, de conflictos en ciertos lugares, se han seguido las noticias, se han encontrado que países árabes, por ejemplo, como Siria, han tenido unas guerras civiles tremendas y no les ha quedado mucha opción a la gente que escapar de esos desastrosos situaciones en las que han perdido todo, han perdido sus casas, han perdido su familia, han perdido su profesión, han perdido su trabajo. Lo mismo ha sucedido en algunos países africanos, y obviamente también sucede aquí en los países nuestros en Latinoamérica. Ya no tanto ha ocurrido, pero sí se recuerda en los años 70, 80, con conflictos de guerrilla, y 80 incluso en los conflictos guerrilleros de muchos países. La gente escapaba de sus países y generalmente trataban de buscar una mejor situación porque no les quedaba otra opción, ¿verdad? Entonces escapaban obviamente por necesidades económicas, por necesidades sociales, pero también escapaban la angustia y el dolor que le da generalmente cuando hay mucho conflicto. Hoy en día eso sigue ocurriendo, ya no tanto en la situación política, o sea, por razón de guerrilla y demás, pero sí de delincuencia, sobre todo donde tenemos grandes situaciones de crimen organizado, por ejemplo, donde países donde son controladas, las zonas son controladas por el crimen organizado, se le ha hecho muy difícil a la gente sobrevivir esos lugares, sobre todo gente joven, gente que quiere trabajar, gente que no quiere problemas, y esto se ha repetido continuamente en muchos países nuestros en Latinoamérica, y generalmente tratan ya sea de emigrar a países con un poco más de coyuntura, de no tanto caos, pero la mayoría trata de regresar aquí, de venir a Estados Unidos, y obviamente ha causado un gran drama por la situación de cuando tiene usted miles de personas constantemente queriendo entrar, causa muchas situaciones muy difíciles. Y obviamente en Estados Unidos pues hay una gran preocupación con eso, por la razón de la seguridad nacional, por la razón del tipo de personas que vienen, qué van a hacer con todo esto. Pero hay un problema que aquí en Estados Unidos mucha gente no entiende,
la cultura de Latinoamérica, ¿no? De lo que ha pasado en nuestros países. Y desafortunadamente, y se acuerda si vieron algunos de mis videos previos anteriormente, cuando yo hablaba particularmente del tema de las revoluciones militares, Estados Unidos causó muchas de estas situaciones malas económicas que han pasado a muchos de nuestros países y que incluso siguen influenciando hoy en día con una mala política exterior hacia Latinoamérica. O sea, Estados Unidos siempre ha relegado a Latinoamérica, desafortunadamente, con poco interés político. Y la razón que eso ha sucedido, ¿no? La razón que eso ha sucedido es porque la gente aquí en Estados Unidos conoce muy poco nuestra cultura, la cultura latinoamericana. Y los que supuestamente le dan al gobierno aquí de Estados Unidos, le opinan y le dan la idea de cómo es Latinoamérica, no conocen ellos mismos la cultura nuestra. O sea, mucha de la gente que opina aquí, mucha de la gente que, digamos, identifica los problemas de Latinoamérica, conoce los problemas de Latinoamérica hasta cierto punto, pero no ha vivido en nuestros países, no conoce nuestra cultura, y entonces los consejos que se le da al gobierno a veces, sobre todo en política exterior, son bastante malos. Y la mayoría son gente académica, la mayoría son gente diplomática, del cuerpo diplomático, pero que no conocen tanto la cultura en tanta profundidad. Y le digo, yo que he trabajado en ese ambiente, conozco sus mentalidades, muy intelectual, muy aquí de que sabemos mucho, pero en realidad conoce poco el tiempo. Toda esa influencia que Estados Unidos ha tenido por mucho tiempo ahora está empezando a crecer, y he aquí la razón por la que tenemos estos problemas migratorios de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Y una de las cosas que se está haciendo en las últimas políticas, no del presidente anterior, pero del nuevo sistema, es que están tratando de invertir en nuestros países y financiar industria, financiar mano de obra para que la gente tenga algo que hacer en su país y no tenga que emigrar, porque como les comentaba, cuando emigran ilegalmente se exponen a grandes peligros, se exponen a grandes sacrificios. Es tremendo, les digo, es una odisea llegar a Estados Unidos de Latinoamérica como inmigrante ilegal. Claro, hay gente que llega en el aeropuerto, eso no estamos hablando, y esos son los que más se quedan, la gente que llega en vuelos regulares y con visas de turismo. Pero lo que estoy hablando es la gente que sacrifica mucho de su vida, que tiene que invertir mucho de dinero personal, que tiene que arriesgar a su familia a veces para mandar a sus hijos o para venir ellos mismos, a arriesgarse a ver cómo lo hacen. Pero la gente emigra, ¿por qué? Porque nadie aquí en Estados Unidos se pregunta, bueno, ¿por qué viene entonces el inmigrante? Que no hay ese problema. Y sabemos, lo vuelvo a repetir, por razones económicas, por desesperación de no tener trabajo, por razones sociales. A veces los sistemas, hablábamos de la corrupción y la impotencia de muchos ciudadanos que tienen contra el sistema, porque cuando usted tiene un sistema corrupto, usted no puede cuidar a su ciudadanía, entonces la gente se desespera, el nivel de vida es muy bajo, muy limitado, y entonces es muy difícil sobrevivir en otros países. Entonces mucha de esta gente trata de buscar algo mejor, es la desesperación. ¿Y qué hacen? Vienen aquí a buscar un mundo mejor, vienen a tratar de hacer algo, pero vienen con buena intención, vienen a buscar algo. Lo que sucede es que cuando llegan acá, depende en qué ambiente se desenvuelvan. Si tienen la suerte de tener amistades familiares o algo así, más o menos se manejan, pero si vienen solos es muy difícil, porque es muy difícil acoplarse. Estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otro idioma, estamos hablando de un sistema. Ahora, hay un porcentaje de esa gente que se filtra muy bien en el sistema, se adapta y sale adelante y triunfa, pero hay mucha gente que se le hace muy difícil y le regresan. Aquí en Estados Unidos la migración es muy interesante. Por ejemplo, en países centroamericanos o como México, son inmigrantes que van y vienen. Como están tan cerca, van y vienen y tienen esa flexibilidad, pero ya cuando nos vamos alejando un poco más de las fronteras nuestras, se le hace más difícil a la gente. Entonces, además la mentalidad de la gente que viene, el tipo de trabajo que viene, ya sea con profesión, ya sea con el interés de hacer algo positivo, también influencia obviamente en las oportunidades, y a veces, como se dice, no se sabe lo que va a pasar hasta que llega, pero la gente sale de su país para buscar un mundo mejor, y desafortunadamente, amigos y amigas, a veces estas cosas no son tan,
tan fructíferas o tan buenas como se las espera, y pasan a sufrir muchísimo esta gente a veces, particularmente aquí en Estados Unidos. Porque además, le digo, son sometidos incluso antes de llegar por una serie de corrupción en los países, por las policías, por los militares, por los sistemas fronterizos, y además por los delincuentes que abusan de ellos, que, le digo, si tienen la mala suerte de caer en un grupo delictivo, en un grupo de crimen organizado que se dedica a esto, les demandan dinero, los golpean, los maltratan, no les dan de comer, los encierran incluso, e incluso si los ayudan a emigrar a Estados Unidos, después los controlan aquí y les causan muchos problemas a esta gente. Desafortunadamente esto ocurre mucho con la inmigración ilegal, pero también ocurre mucho con los inmigrantes que no tienen otras opciones, porque, le vuelvo a repetir, no tienen contacto, no tienen conocimiento, llegan de pronto y no hablan el idioma y se juntan con gente que abusa de ellos. Nuestra gente es abusada por nuestra gente mucho más, aunque no lo crea, que otras razas, desafortunadamente. Pero eso es lo que la gente a veces, le digo, lo que la gente a veces se encuentra cuando llega aquí. O sea, lo ven en las películas y se imaginan todas las calles, todo de oro, todo es fácil. Sí, Estados Unidos se gana mucho mejor por el mismo trabajo que usted hace en su país. Sí, Estados Unidos tiene la habilidad y la facilidad de muchas cosas, pero es un proceso, no es inmediato, no es que mañana llega uno y ya se le encuentra todo. Es un proceso bastante largo, es un proceso de acoplación, es un proceso de conocimiento, es un proceso cultural. Hay que aprender el idioma, hay que interesar cómo funciona. Y le digo, mucha gente aquí que tiene la suerte de juntarse con gente positiva. El norteamericano en esencia es muy buena gente, es muy bonachón, le ayuda mucho, pero también tenemos el racista y también tenemos el nacionalista, y ustedes lo han visto en los últimos años con el periodo político anterior. Tuvimos ciertos individuos que se fueron a los extremos y que lo único que comentaban era que los que venían de Latinoamérica eran todos delincuentes, eran todos violadores, eran todos narcotraficantes, y eso es una verdadera pena que se creyera eso. Pero gracias a Dios tenemos una cultura muy amplia y hay gente aquí en Estados Unidos que es mucho más cultural, que conoce bien el tema, que conoce bien la política de Estados Unidos y la política de nuestros países, y entiende y comprende y ayuda y colabora, y no crea que todo el mundo es maltratado. Hay gente que, gracias a Dios, ha tenido la suerte de conocer buena gente y los han apoyado. Pero siempre tenemos ese problema. ¿Qué sucede con esa gente cuando viene y se instala aquí? Ese es el tema. Mucha gente que viene y se instala aquí, le vuelvo a repetir, tiene que trabajar, tiene que adaptarse, tiene que poner, pero mucha gente que no tiene opción, y es aquí el tema, mucha gente que no tiene opción, que no tiene conocimiento, que no tiene esto, se dedica entonces a ¿qué? A buscar dentro de su propia cultura, porque generalmente cuando uno emigra a un país en el donde no conoce nadie, donde la cultura es limitada, donde no conoce el idioma, siempre termina entrando en la órbita que más conoce, que es de sus gentes. Y cuando no hay apoyo de la sociedad, cuando no hay apoyo de la amistad, de la familia, tienen tendencia a veces a caer en lugares muy difíciles, muy complicados, que es el mundo del delito a veces. Y esta gente, cuando entra aquí al mundo del delito, el mundo del delito aquí en Estados Unidos es un poco distinto al mundo del delito que nosotros tenemos allá. Allá es otro sistema, es otro nivel. Acá ya cuando entra uno al mundo del delito ya se encuentra con una situación un poco más complicada, mucho más seria, y tiene siempre el problema de la deportación, tiene siempre el problema de caer preso, y ya no tiene tantas facilidades. Entonces lo que queremos hablar en los próximos videos es qué sucede con esa migración inesperada, porque le vuelvo a repetir, la mayoría de la gente que viene, y aquí estoy hablando específicamente de Estados Unidos, pero ya ahora voy a empezar a hablar de la migración que ocurre en nuestros países, la mayoría de la gente viene por necesidad de buscar un mundo mejor. Lo que sucede es que los padres de esa gente buscan un mundo mejor, pero eventualmente sus hijos y sus dependientes de ellos cambian de mentalidad, y entonces traen otra idea que es la que nos preocupa a nosotros, que es el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad, y eso ya lo vamos a hablar en nuestros próximos videos. Amigos, amigas, un placer haber estado con ustedes. Los invito a que hagan comentarios, los invito, si no se han inscrito, a que lo hagan, y nos vemos pronto. Un gusto.